Hola, buenos días, mi nombre es Pedro Freire, soy estudiante de la Universidad Nacional de Avellaneda, pertenezco a la licenciatura en Actividad Física y Deportes, mi comisión es la 34135 del turno mañana con el profesor Fabián. Hoy voy a hablar un poco de la anatomía, pero ¿qué es la anatomía? La definimos como la ciencia que estudia al cuerpo humano y también hablamos de una posición anatómica. Entonces hablamos qué es pies juntos, vista al frente, brazos extendidos con la zona palmar al frente, de esta forma. También vamos a hablar un poco del aparato locomotor, o también conocido como músculo esquelético, el cual está conformado por huesos, sea largos, cortos o planos, articulaciones, sin artrosis, anfiartrosis y diartrosis, y bueno, también ligamentos, tendones, etcétera, la cual nos permite el aparato locomotor mantener una postura y también el sistema de palancas, que hablaremos más adelante, es decir, del movimiento del cuerpo. Bueno, hablando del plano y de los ejes, hablamos que es la división del cuerpo. Entonces hay tres planos y tres ejes. Hablamos del plano sagital, el cual nos divide de forma equitativa la izquierda y la derecha. Y este al mismo tiempo tiene un eje transversal, el cual nos atraviesa desde la cadera o el hombro. También podemos decir el tema de plano frontal. El plano frontal es el que nos divide adelante y atrás. También lo podemos hablar o lo podemos decir ventral, dorsal, anterior y posterior. Y su eje es el anteroposterior, una línea que nos atraviesa adelante y nos atraviesa atrás. Y por último, el eje transversal, que es lo que nos divide el cuerpo de arriba y de abajo, tomando como punto de referencia la cadera, el cual tiene un eje vertical, una línea que atraviesa de arriba para abajo. Estos ejes y planos son importantes para más adelante ver el tema de los movimientos de cada articulación, pero podemos decir un poco adelante flexión, extensión que realiza el plano sagital, abducción, abducción que realiza el plano frontal y rotación interna, rotación externa que realiza el plano transversal. Vamos a hablar también un poco del tema de la columna vertebral, la cual es un sistema óseo compuesto por 33 huesos, dividido en 5 secciones. Entonces hablamos que es la cervical, tomando como punto de partida la zona de arriba, zona central. También podemos hablar de distal o proximal, tomando como zona proximal y punto de inicio la cervical, que son 7 hacia abajo, la torácica, que son 12, T1 a T12, la lumbar, que viene siendo 5, y hablamos de huesos del coxis y del sacro. Vendrían siendo 5 y 4 respectivamente, pero al estar tan unificados se forma un hueso grande y lo consideramos como uno. La columna tiene también movimientos. Cuando hablamos de movimientos de la columna, estamos hablando de rotaciones, inclinaciones y flexión y extensión de la columna, la cual tiene articulaciones que son anfiartrosis, es decir, poco movimiento o poco rango de movimiento. La columna también tiene acentuaciones, es decir, es cóncava y es convexa, o también las podemos conocer como primarias y secundarias, las cuales las primarias vendrían siendo la dorsal y la del sacro, y las secundarias vendrían siendo la cervical y la lumbar, de acuerdo si son cóncavas y convexas. Es importante reconocer y saber esto porque podemos evitar problemas en la columna, la cual son cifosis, diartrosis, lordosis, escoliosis, lubalgia, que son acentuaciones de la columna y nos pueden generar molestias. Entonces, por dar un ejemplo, decimos que lordosis es la desviación hacia un lado o hacia otro de la columna.
Cifosis es la sobrepronunciación de la columna a nivel torácica, es decir, lo que conocemos como joroba. También el sobrepeso es un importante factor, debido a que los discos que están ubicados en la zona de la columna sufren de acuerdo al sobrepeso que se lleve. Es decir, 1 kilo que tengamos de más, los discos sufren un 10%, y estos al deteriorarse llevan a unos problemas que veremos un poco más adelante. Ahora vamos a hablar de los movimientos que realizan las extremidades en la parte superior del cuerpo. Entonces vamos a hablar de los movimientos que realiza la articulación del hombro, del codo y de la muñeca. Principalmente el hombro, que es una articulación de tipo diartrosis en artrosis, se llama la escápula humeral, hace flexión, donde participa el coracoraquial y el deltoides anterior, extensión, donde participa el dorsal ancho, aducción, donde participa el pectoral mayor, y abducción, donde se encuentra el deltoides medial o lateral y el supraespinoso. Cabe recalcar que cuando un músculo agonista hace el movimiento, el antagonista se suele elongar. Entonces, para elongar el músculo supraespinoso, por dar un ejemplo, realizamos aducción. ¿Listo? También tiene el movimiento de rotación interna y rotación externa, donde participa el redondo mayor y el supraespinoso, y el redondo menor y el infraespinoso para la rotación externa. Cabe aclarar que también hay una articulación donde está el acromion y la clavícula, que sería la acromion clavicular. Acromion clavicular. También importante el tema de tendinitis, que es la inflamación del manguito rotador, el cual es el conjunto de músculos donde se encuentra el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, principalmente en la parte posterior, y el subescapular en la parte anterior. Bueno, entonces ahora hablando del codo, decimos que el codo tiene 4 movimientos, 2 principales, que serían flexión y extensión, donde se flexiona el bíceps y se extiende el tríceps, y donde se extiende el tríceps y se elonga el bíceps. También hablamos de pronación y supinación, donde los músculos son los pronadores y los supinadores. Esto tiene una articulación principal, que sería la húmero cubital o húmero radial. También está la radio cubital, principalmente el conjunto de articulaciones que se encuentran en el codo. Ahora vamos a hablar un poco de la muñeca, lo que conforma la muñeca. Entonces, hablamos de la muñeca, que es la articulación donde conecta la cabeza del radio y el cúbito con... Entonces, principalmente se le conoce como radio carpiana, y tiene como principal función de movimiento flexión, extensión, desviación radial y desviación cubital. Para conformar la muñeca, hablamos de que tiene los huesos escafoides. Bueno, el hueso escafoide, que es uno de los huesos que se encuentran en los carpos. También está el trapecio, trapezoides, pisiformes y piramidal, por mencionar algunos. Hablamos también de la conformación de la mano. Cuando nos referimos a distal, es lo lejano, y proximal lo cercano, palmar, dorsal. Entonces hablamos que tenemos los falanges, los cuales se enumeran de 1 a 5, como 1 el pulgar, 2, 3, 4 y 5, que a su vez se dividen por la parte distal, medial y proximal, y los huesos metacarpianos, que son los que están o se encuentran en la zona medial. Hablar un poco de la biomecánica deportiva, la cual es la ciencia que estudia, trabaja las fuerzas internas en el cuerpo y externas. También evalúa la actividad deportiva con el fin de mejorar el gesto motor y evitar posibles lesiones. Por mencionar un poco, vamos a hablar de las palancas, las cuales podemos ver representadas como una balanza.
donde de acuerdo al tipo de palanca puede variar el punto de apoyo, la fuerza y la resistencia. Entonces hablamos de palancas de primer género o palancas de equilibrio cuando el punto de apoyo se encuentra en el medio y la fuerza y la resistencia en los extremos. Por dar un ejemplo, hablamos de sostener la cabeza hacia adelante o atrás, donde el punto de apoyo se encuentra en la articulación de esta zona. La mandíbula sería la resistencia y la fuerza la haría la parte de la columna. Hablamos de palancas de segundo género, por dar un ejemplo, cuando elevamos los talones, debido a que cambia el punto de apoyo en una extremidad, la fuerza en otro y la resistencia va de por medio. Y finalmente las palancas de fuerza o palancas de tercer género, palancas de velocidad, la cual iría la fuerza en el medio y el apoyo y la resistencia en los extremos, por representarlo así. Hablamos cuando tenemos un objeto a vencer, puede ser una pesa, una mancuerna. La fuerza la realiza el músculo, bíceps y el antebrazo, y el punto de apoyo sería el codo o la articulación. Finalmente, para terminar y concluir con este video, vamos a hablar de los sistemas que están compuestos en nuestro cuerpo y nos permite tener un óptimo funcionamiento. Hablamos del sistema o aparato circulatorio, el cual es el que contiene el corazón, el que hace que circule la sangre a través de nuestros cuerpos por los vasos sanguíneos, se encarga de suministrar la sangre, el oxígeno y también llegar a los diferentes puntos de nuestros órganos y músculos. Hablamos también del sistema respiratorio, el cual es el conjunto de órganos que se encargan del proceso de la captación del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono. Hablamos de esto cuando inhalamos y exhalamos. También tenemos el sistema nervioso, el cual se encarga de procesar la información que contenemos a través de medios externos y medios internos para así ejecutar o realizar una tarea adecuada con la mejor opción. Finalmente hablamos del sistema digestivo y endocrino. El digestivo es el cual se encarga del procesamiento y la descomposición de los alimentos y finalmente usándolo para nuestra energía o contener energía. Y finalmente hablamos del sistema endocrino, el cual es el que se encarga de la producción y distribución de hormonas en el cuerpo